Tercera serie. Serie de los 5 intereses. La serie de Westwood. Una de las series más importantes para los practicantes de Tensegridad es la denominada serie de los 5 intereses. Su otra denominación, serie de Westwood, se debe a que fue enseñada por primera vez en Pauley Pavilion de la Universidad de California, en Los Ángeles, específicamente en el área de Westwood. Esta serie fue concebida como un intento de integrar lo que don Juan Matus denominaba los 5 intereses de los chamanes del Antiguo México. Todo lo que esos brujos hacían giraba en torno de 5 intereses. Primero, los pases mágicos. Segundo, el centro energético del cuerpo humano, llamado el centro de decisiones. Tercero, la recapitulación, es decir, la forma de incrementar el espectro de la conciencia humana. Cuarto, el ensueño, o sea, el arte de romper los parámetros de la percepción normal. Y quinto, el silencio interior, la etapa de la percepción humana a partir de la cual los brujos emprendían cada uno de sus logros de percepción. La secuencia de las 5 preocupaciones fue un esquema dispositivo relacionado con la comprensión que aquellos brujos tenían del mundo que los rodeaba. Uno de los hallazgos más sorprendentes de aquellos chamanes, según las enseñanzas de don Juan, fue la existencia en el universo de una fuerza aglutinante que liga los campos energéticos entre sí, conformando unidades funcionales concretas. Los brujos que descubrieron la existencia de esta fuerza la describieron como vibración o como una condición vibratoria que impregna grupos de campos energéticos y los aglutina. De acuerdo con la disposición de los 5 intereses de los chamanes, los pases mágicos cumplen la función de condición vibratoria de la que estos hablaban. Al diseñar la secuencia chamánica de los 5 intereses, los chamanes copiaron el esquema energético que les fue revelado cuando fueron capaces de ver energía cómo fluye en el universo. La fuerza aglutinante eran los pases mágicos que constituían la unidad que impregnaba y teñía los 4 intereses restantes y los agrupaba en un todo funcional. Siguiendo este esquema, ha sido dividida en 4 grupos, ordenados por el grado de importancia que le asignaban los brujos que lo formularon. El primero es el del centro de decisión, el segundo el de la recapitulación, el tercero el del ensueño y el cuarto el del silencio interior. Primer grupo, el centro de decisiones. Para los chamanes, el tema más importante fue el centro de decisiones. Estaban convencidos, a raíz de los resultados prácticos de sus esfuerzos, de que hay un punto en el cuerpo humano que es el responsable de la toma de decisiones, el punto B, o sea, la zona de la parte superior del esternón, ubicada en la base del cuello, donde las clavículas se unen formando una B. Es un centro en el cual la energía se enrarece al punto de ser sumamente sutil. En él se almacena un tipo específico de energía que los chamanes son incapaces de definir. Sin embargo, están absolutamente seguros de que pueden sentir la presencia de esa energía y percibir sus efectos. Ellos creen que esta energía especial siempre es desplazada de allí, bastante al principio de la vida del hombre, y que nunca vuelve a ese lugar, privando así al ser humano de algo quizás más importante que la energía conjunta de todos los demás centros, la capacidad de tomar decisiones. En relación con el tema de la toma de decisiones, don Juan expresó la dura opinión sostenida por los brujos de su linaje. Sus observaciones a través de los siglos los habían llevado a la conclusión de que el ser humano es incapaz de tomar decisiones y que por eso crearon su orden social, instituciones gigantescas que asumen la responsabilidad de la toma de decisiones. El hombre permite que esas enormes instituciones decidan por él y se limita a cumplir con las decisiones que han sido tomadas sin su participación.
El punto B, en la base del cuello, fue para aquellos chamanes un lugar de tal importancia que rara vez lo tocaban con las manos, y cuando lo hacían, ese contacto era ritual y siempre llevado a cabo por otra persona o con la ayuda de un objeto. Utilizaban piezas de madera dura exquisitamente lustradas o la parte redonda, perfectamente pulida de huesos y animales, a fin de disponer de un objeto del contorno y tamaño que coincidiera con los de ese hueco en el cuello. Aplicaban esos huesos o piezas de madera para generar presión en los bordes de ese hueco. Esos objetos también se utilizaban, aunque muy raras veces, para automasaje, o lo que hoy denominamos acupresión. ¿Cómo descubrieron que ese hueco es el centro de decisiones? Cada centro energético del cuerpo presenta una concentración de energía. Se trata de una especie de vórtice de energía, como una chimenea que parecería rotar en sentido contrario al de las agujas del reloj, visto desde la perspectiva del vidente que lo observa. La fuerza de un centro en particular depende de la fuerza de este movimiento. Si apenas se mueve, el centro está exhausto, con su energía agotada. Cuando los brujos de la antigüedad recorrían el cuerpo con su ojo vidente, notaban la presencia de esos vórtices. Intrigados, decidieron trazar un mapa para registrarlos. ¿Existen muchos centros de este tipo en el cuerpo humano? Cientos de ellos, o incluso miles. Se puede decir que el ser humano no es sino un conglomerado de millares de vórtices giratorios, algunos de ellos tan pequeños como músculos y minúsculos agujeros hechos por un alfiler, pero con todo de gran importancia. La mayoría son vórtices de energía. La energía fluye libremente a través de ellos o está atascada allí. Existen, sin embargo, 6 de esos vórtices que son tan enormes que merecen un tratamiento especial. Son los centros de vida y de vitalidad. En estos la energía nunca se atasca o estanca, pero a veces el suministro de energía es tan escaso que el centro apenas sí logra rotar. Don Juan explicaba que esos enormes centros estaban ubicados en 6 zonas del cuerpo. Los enumeraba en términos de la importancia que los chamanes les concedían. El primero estaba ubicado en la zona del hígado y la vesícula biliar. El segundo, la del páncreas y el vaso. El tercero, en la zona de los riñones y de las glándulas suprarrenales. Y el cuarto, en el hueco situado en la base del cuello, en la parte frontal del cuerpo. El quinto estaba ubicado en la región de la matriz y el sexto se hallaba en la parte superior de la cabeza. El quinto centro, que se encuentra solo en la mujer, tenía un tipo de energía especial que daba a los brujos la impresión de liquidez. Era una característica que solo algunas mujeres poseían. Parecía servir como filtro natural para excluir toda influencia superflua. El sexto centro, ubicado en la parte superior de la cabeza, como algo más que una anomalía, se cuidaba muy bien de tener algo que ver con él. Decía que no poseía un vórtice de energía circular, como los demás centros, sino un vórtice de energía pendular, cuyos movimientos de lado a lado recordaban de alguna manera el latir del corazón. ¿Por qué es diferente la energía de ese centro? Ese sexto centro de energía no es del todo propio del hombre. Los seres humanos estamos, por así decirlo, sitiados. Ese centro ha sido tomado por un invasor, un depredador invisible. Y la única forma de derrotar a ese depredador es fortificando todos los otros centros. ¿No resulta un poco paranoico eso de creer que estamos sitiados? Para ti puede ser, pero no para mí. Yo puedo ver la energía y veo que la que hay sobre ese centro no se moviliza como la energía de los otros. Tiene un movimiento pendular, bastante desagradable y extraño. También he podido ver que en un brujo que fue capaz de vencer a la mente, lo que los brujos llaman una instalación foránea, la fluctuación de ese centro se ha vuelto exactamente igual a la de todos los demás.
El cuarto centro tiene un tipo de energía especial que aparece al ojo del vidente como si poseyera una transparencia única, algo que podría ser descrito como acuoso, una energía tan fluida que parece líquida. El aspecto líquido de esa energía especial es la señal de que posee una cualidad filtradora del centro de decisiones mismos, que filtra cualquier tipo de energía que ingresa y solo recibe los aspectos de esa energía que son de apariencia líquida. Esa cualidad de liquidez es una característica uniforme y constante en este centro. Los brujos también lo llaman el centro acuoso. La rotación de energía en el centro de decisiones es la más débil de todas. Es por eso que el ser humano muy raras veces logra decidir algo por sí mismo. Los brujos logran ver que después de practicar ciertos pases mágicos, ese centro se activa, y que sin duda alguna son capaces de tomar decisiones sin dificultad, mientras que antes no eran capaces de dar siquiera el primer paso. Don Juan ponía mucho énfasis en el hecho de que los chamanes tenían una aversión rayana en la fobia a tocar su propio hueco en la base del cuello. La única forma en que aceptaban algún tipo de interferencia en ese punto era a través del uso de sus pases mágicos, que reforzaban ese centro, llevando hacia él la energía dispersa y limpiando de esa manera todo titubeo en la toma de decisiones, que nace a partir de la natural dispersión de energía producida por el uso de la misma en la vida cotidiana. Un ser humano que es percibido como un conglomerado de campos energéticos constituye una unidad concreta y sellada en la que no es posible inyectar energía y de la cual no puede escapar ningún tipo de energía. La sensación de pérdida de energía que todos experimentamos en algún momento es el producto de la energía que es dispersada desde los 5 enormes centros de vida y vitalidad naturales. Cualquier sensación de que la energía se incrementa es debida a la redistribución de energía que previamente había sido dispersada desde esos centros. Es decir, que la energía se reubica en los 5 centros de vida y vitalidad. Los pases mágicos para el centro de decisiones. 1. Llevar energía al centro de decisiones con un movimiento hacia atrás y hacia adelante de manos y brazos, con las palmas vueltas hacia abajo. Los brazos se proyectan con fuerza hacia adelante, en un ángulo de 45 grados, junto con una exhalación y las palmas de la mano miran hacia abajo. Luego se llevan nuevamente hacia los costados del pecho hasta que las manos estén ubicadas por debajo de la axila, acompañando estos movimientos con una inspiración. Los hombres se levantan a fin de mantener el mismo grado de inclinación. En la segunda fase de este movimiento, los brazos se extienden hacia abajo con una inspiración y se llevan de vuelta con una exhalación. 2. Llevar energía hacia el centro de decisiones con un movimiento hacia atrás y hacia adelante de manos y brazos con las palmas vueltas hacia arriba. Este pase mágico es igual al precedente y es ejecutado exactamente en la misma forma, salvo que se lo lleva a cabo con las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Las inspiraciones y exhalaciones también son idénticas a las indicadas en el movimiento precedente. El aire se exhala cuando las manos y los brazos se mueven hacia adelante, con una inclinación de 45 grados y se inhala cuando los brazos vuelven hacia el cuerpo. El aire se inspira mientras las manos y los brazos se mueven hacia abajo y se exhala cuando las manos y los brazos vuelven a subir. 3. Llevar energía hacia el centro de decisiones con un movimiento circular de manos y brazos con las palmas vueltas hacia abajo. Este pase mágico comienza igual que el primero de este grupo, pero cuando los brazos están totalmente extendidos se describen 2 círculos completos con las manos y los brazos hacia afuera y separados entre sí, para llegar a un punto ubicado unos 18 centímetros por debajo de la caja torácica. Cuando las manos han completado los círculos, los brazos vuelven al costado de la caja torácica debajo de la axila. Este pase mágico tiene 2 fases. En la primera el aire se exhala mientras se describen los círculos,
y se inhala cuando los brazos son llevados nuevamente hacia el cuerpo. En la segunda, el aire es inhalado mientras las manos y los brazos describen los círculos y se exhala cuando los brazos vuelven a su posición inicial. 4. Llevar energía hacia el centro de decisiones con un movimiento circular de manos y brazos con las palmas hacia arriba. Este pase mágico es idéntico al anterior con las mismas dos fases de inhalación y exhalación, pero los dos círculos son realizados con las palmas vueltas hacia arriba. 5. Llevar energía hacia el centro de decisiones desde la zona central del cuerpo. Los brazos se flexionan en los codos y se mantienen en alto a la altura de los hombros. Los dedos se mantienen flojos, señalando hacia el hueco en forma de letra B, pero sin tocarlo. Los brazos se balancean de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. El movimiento no se logra moviendo los hombros o las caderas, sino mediante la contracción de los músculos del estómago, los cuales mueven la sección central del cuerpo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y así sucesivamente. 6. Llevar energía hacia el centro de decisiones desde la zona de los omóplatos. Los brazos se doblan igual que en el movimiento anterior, pero los hombros se ubican de modo tal que permitan que los codos sean llevados pesadamente hacia adelante. La mano izquierda se coloca sobre la derecha, los dedos se mantienen flojos, señalando hacia el hueco B, pero sin tocarlo, y el mentón se proyecta hacia afuera y descansa sobre el hueco que se produce entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Los codos doblados se empujan hacia adelante, extendiendo los omóplatos uno a la vez el máximo posible. 7. Remover la energía en torno del centro de decisiones con la muñeca doblada. Se llevan ambas manos hasta el hueco en forma de V, situado en la base del cuello, pero sin tocarlo. Las manos se curvan suavemente y los dedos señalan hacia el centro de decisiones. A continuación, las manos comienzan a moverse, primero la izquierda y luego la derecha, como si se estuviera removiendo una sustancia líquida alrededor de esa área, o como si se estuviera pantallando aire hacia el punto B, con una serie de movimientos suaves de cada mano. Estos movimientos se logran extendiendo todo el brazo en forma lateral y luego volviéndolo a la zona situada delante del punto en forma de B. Luego, el brazo izquierdo se proyecta hacia adelante frente al punto B, con la mano doblada al máximo hacia adentro y utilizando la muñeca y el dorso como superficie de choque. El brazo derecho ejecuta el mismo movimiento. De esta manera se asestan una serie de golpes muy fuertes al área ubicada exactamente frente al punto P. 8. Transferir energía desde los dos centros de vitalidad situados en el frente del cuerpo hacia el centro de decisiones. Ambas manos se llevan a la zona del páncreas y del vaso, a unos pocos centímetros por delante del cuerpo. La mano izquierda, con la palma vuelta hacia arriba, se mantiene a unos 12 centímetros por debajo de la derecha, que tiene la palma vuelta hacia abajo. Con el codo doblado, el antebrazo izquierdo se mantiene en un ángulo de 90 grados, extendido hacia adelante y separado del cuerpo de modo que las yemas de los dedos señalen hacia la izquierda. La mano izquierda describe dos círculos hacia adentro de alrededor de 30 centímetros de diámetro, alrededor del área del páncreas y el vaso. Una vez completado el segundo círculo, el brazo derecho se proyecta con fuerza hacia adelante, golpeando con el borde de la mano hacia la zona que se encuentra a un brazo de distancia frente al hígado y la vesícula. Los mismos movimientos se realizan exactamente del otro lado del cuerpo, revirtiendo la posición de las manos, las cuales se llevan hacia la zona del hígado y la vesícula, con la mano derecha describiendo círculos y la izquierda golpeando hacia adelante, a un brazo de distancia frente al páncreas y el vaso. 9. Llevar energía desde las rodillas hacia el centro de decisiones. La mano y el brazo izquierdos describen dos círculos de unos 30 centímetros de diámetro frente al punto de forma de B, desplazados levemente hacia la izquierda del mismo.
La palma de la mano mira hacia abajo. Una vez trazado el segundo círculo, el antebrazo se levanta al nivel del hombro y la mano asesta un golpe en dirección opuesta a la cara y diagonalmente hacia la derecha, siempre a la altura del punto B, realizando un ligero golpe de la muñeca como si se estuviera chasqueando un látigo. El mismo movimiento se realiza con la mano derecha. Se inspira profundamente y se exhala el aire mientras las manos y los brazos se deslizan hacia abajo hasta llegar a la parte superior de las rodillas con las palmas vueltas hacia arriba. Se vuelve a inspirar profundamente y se levantan los brazos, empezando por el izquierdo. El brazo derecho se cruza sobre el izquierdo y ambos brazos pasan por encima de la cabeza hasta que los dedos descansen sobre la nuca. Se retiene la respiración mientras el tronco lleva a cabo 3 veces seguidas un movimiento de flexión hacia los costados. Primero baja el hombro izquierdo, luego el hombro derecho y así sucesivamente. Después exhala el aire mientras los brazos y las manos vuelven a bajar hacia las rodillas, otra vez con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Se realiza una inspiración profunda y luego se exhala el aire mientras las manos se levantan desde las rodillas hasta el nivel del punto B, con las yemas de los dedos señalando hacia este sin tocarlo. Las manos se llevan una vez más hasta las rodillas, exhalando aire. Se realiza una inspiración profunda, final, y las manos se levantan hasta el nivel de los ojos, bajándolas luego a los costados mientras se exhala el aire. Los 3 pases mágicos siguientes transfieren la energía que solo le pertenece al centro de decisiones desde el borde frontal de la esfera luminosa, donde se ha acumulado a lo largo de los años, hacia la parte posterior y luego de la parte posterior a la esfera luminosa hacia el frente. Don Juan afirmaba que esa energía transferida de adelante hacia atrás y luego de nuevo hacia adelante pasaba por el punto B, que actúa como filtro, utilizando solo la energía que le pertenece y descartando el resto. Señalaba que debido al proceso selectivo del punto B, es esencial ejecutar estos 3 pases mágicos tantas veces como sea posible. 10. La energía pasa por el centro de decisiones desde adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante con 2 golpes. Se realiza una inspiración profunda, luego el aire se exhala lentamente mientras el brazo izquierdo golpea hacia adelante a nivel del plexo solar, con la palma de la mano vuelta hacia arriba. La palma se mantiene plana, con los dedos juntos. Luego se cierra la mano formando un puño. El brazo gira hacia atrás, asestando un golpe del revés desde la altura de las caderas. La exhalación concluye cuando la mano se abre. Se vuelve a inspirar profundamente y a continuación se exhala lentamente el aire, mientras la palma de la mano abierta, que aún se encuentra en la parte posterior del cuerpo, golpea 10 veces como si estuviera golpeando suavemente un objeto redondo y sólido. Luego la mano se cierra en un puño antes de que el brazo se mueva hacia adelante, en un golpe lateral que toca una zona frente al punto en forma de B, a un brazo de distancia del mismo. La mano se abre como soltando algo que se tenía encerrado en el puño. El brazo se mueve hacia abajo, hacia atrás y luego por encima de la cabeza y golpea con la palma hacia abajo delante del punto B, como rompiendo el objeto imaginario que ha soltado. En ese momento finaliza la exhalación. Se repite la misma secuencia de movimientos con el brazo derecho. 11. Transferir energía de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, con el brazo en forma de gancho. Se realiza una inspiración profunda y se exhala el aire, lentamente, mientras el brazo izquierdo se mueve hacia adelante con la palma de la mano vuelta hacia arriba. La mano se cierra rápidamente formando un puño. El punto hace un movimiento de rotación hasta que el dorso de la mano mire hacia arriba, golpeando hacia atrás por encima del hombro. El puño mira hacia arriba, la mano se abre y gira para mirar hacia abajo, mientras finaliza la exhalación. Se vuelve a inspirar hondo. Comienza una exhalación lenta,
mientras la mano, convertida en un gancho que mira hacia abajo, hace 3 movimientos como si formara una pelota con una sustancia sólida. Esa pelota se arroja hacia arriba a nivel de la cabeza, con un giro rápido de la mano y del antebrazo, y se tomará rápidamente con la mano, la que se dobla otra vez a la altura de la muñeca formando un gancho. El brazo se mueve hacia adelante, luego hasta la altura del hombro derecho, y golpea hacia adelante, al área que se encuentra exactamente frente al punto B, a un brazo de distancia del mismo. Se utiliza la muñeca y el dorso de la mano como superficie de choque. Luego la mano se abre como para soltar el objeto imaginario que ha tomado y el brazo se mueve hacia abajo y hacia atrás, por encima de la cabeza para golpear con fuerza con la palma extendida. La exhalación concluye cuando todo el cuerpo se estremece por la fuerza del golpe. Los mismos movimientos se repiten con el otro brazo. 12. Transferir energía de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante con 3 golpes. Se realiza una inspiración profunda, luego se comienza a exhalar lentamente mientras el brazo izquierdo golpea hacia adelante con la mano abierta y la palma extendida mirando hacia arriba. La mano se cierra rápidamente formando un puño y el brazo se retrae como para asestar un golpe hacia atrás con el codo. Luego, se mueve lateralmente hacia la derecha y se asesta un golpe lateral frotando el antebrazo contra el cuerpo. El codo se vuelve nuevamente hacia atrás, como para asestar un golpe. El brazo se extiende, se mueve hacia afuera, hacia el lado izquierdo y hacia atrás, para asestar el cuarto golpe detrás del cuerpo con el dorso de la mano cerrada en un puño. La exhalación termina cuando se abre la mano. Se vuelve a inspirar profundamente, se exhala el aire mientras la mano, doblada hacia abajo en forma de gancho, recoge un objeto imaginario 3 veces. Luego, la mano agarra ese objeto fuertemente. El brazo gira hacia adelante a la altura del centro de decisiones. Continúa hacia el hombro derecho. Allí el antebrazo describe un giro hacia arriba y asesta un golpe con el revés del puño, al área situada por delante del punto B, a un brazo de distancia del mismo. La mano se abre como para soltar algo que estuvo encerrado en el puño. Luego se mueve hacia abajo, pasa a la parte posterior del cuerpo, pasa por sobre la cabeza y por la palma de la mano mirando hacia abajo. Aplasta lo que haya liberado, dando un fuerte golpe con la mano abierta. En ese momento termina la exhalación lenta. Se repiten los movimientos igualmente con el brazo derecho.